Hermanos, hermanas, vamos ahora a meditar la palabra del Señor, sabiendo que Él está en medio de nosotros, sabiendo que sus promesas son verdaderas y que Él ha prometido reunirse con aquellos que convocan su nombre, aquellos que lo invocan para su reunión en nosotros. Sabemos que Él es Espíritu y está en medio de nosotros, porque Él puede estar en todos sitios, porque es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Hoy vamos a hablar de la duda, pero también vamos a hablar cómo combatir esas dudas que a veces nos asaltan. Hemos tenido que luchar algunas veces contra la duda, eso es cierto. El cristiano más consagrado, más espiritual, también tiene que reconocer que alguna vez a lo largo de su carrera como creyente ha tenido alguna duda, porque la duda es algo consustancial a la fe. Las vidas de muchos creyentes se ven perturbadas en muchas ocasiones por las dudas. Nadie tiene una fe perfecta en esta vida. Nadie tiene una fe perfecta. Nadie tiene una fe que podamos decir que supera todos los obstáculos, sino que siempre viene la duda. Pero vamos a pensar en la duda como un pequeño obstáculo, una pequeña zanja, una pequeña brecha que hay entre lo que es nuestra fe real y lo que debe ser una fe perfecta. Y no debe uno avergonzarse ni sentirse mal porque dude. No es el propósito de Dios que nos sintamos mal cuando tenemos dudas. A veces dudamos de cosas serias, dudamos de nuestra salvación, dudamos del amor de Dios, dudamos de la veracidad de las Escrituras, si realmente nos podemos fiar de ellas o no. A veces cuando entramos en misterios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos pensamos que eso tal vez es algo incierto o no podemos comprenderlo y por eso pensamos que así sucede. Pero pensemos que también grandes hombres de Dios tuvieron dudas. Por ejemplo, vosotros sabéis que Juan el Bautista, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 11, el Señor lo llama, en verdad, fíjate lo que dijo el Señor de Juan el Bautista. En verdad les digo, o en verdad os digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Fijaros cómo el Señor lo ensalza. Y también ensalza al más pequeño del reino de los cielos, al último convertido, digamos, al más nuevo en la fe. Pues Juan, que es considerado como el más grande de los hombres, nacido de mujer, habla, por supuesto, de esa persona que era su precursor. Pero también en Mateo 3 nos dice que él envió a sus discípulos, en Mateo 11, versículo 3, quiero decir, que él envió a sus discípulos y le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Fijaros, Juan, que tenía esa cercanía, que estaba viviendo en el tiempo de Jesús, también tuvo duda. Pues vamos a ver cómo podemos, los creyentes, solucionar ese tipo de dudas. Porque el creyente tiene dudas, el creyente tiene esa lucha interna y esa lucha mental y espiritual, porque es así y a ello tenemos que acostumbrarnos. Hay tres catalogaciones de personas que no quieren saber nada de la fe. Los primeros son los ateos. Los ateos piensan que no existe nada, que no hay nada después de esta vida, que Dios no existe, que no hay nada espiritual, y esos dan la cara y dicen claramente lo que piensan. Están equivocados, por supuesto. Dice el hombre insensato, o el inicuo, en su corazón no hay Dios. Necio, lo llama la palabra. Luego después están los que se llaman a sí mismos agnósticos. No gnósticos, sino agnósticos. Agnósticos quiere decir que no entienden, que no se preocupan de las cosas, que como son cosas difíciles para su mente, pues no quieren preocuparse de ellas. Y luego está el indiferente. El indiferente es el que le da igual que sea verdad, que sea mentira, pero él piensa que eso no va con él. No se para ni siquiera a entender algún misterio. Cuando la mayoría dicen en nuestra sociedad que son agnósticos, lo que están diciendo realmente que no creen. Lo que pasa es que parece que es una forma más elegante o más suave de definir el ateísmo. Pero nosotros, como creyentes, sí que tenemos
una fe, tenemos unos cimientos, tenemos una escritura, tenemos una revelación hecha por el mismo Dios y a veces también tenemos dudas. En el Evangelio la carta de Judas que tiene solamente un capítulo, pues habla en el capítulo 1 de Judas, el único que tiene, en su versículo 22, dice: tened misericordia de algunos que dudan. En la versión Reina Valera nos dice: a los que dudan, convencedlos. Y yo digo, entre estas dos versiones aquí hay algo que no me cuadra. Tened misericordia de algunos que dudan. Y entonces he cogido y me he ido a la Biblia interlineal, al Nuevo Testamento, en donde va en griego, en latín y en inglés, y de inglés pues traducimos al castellano, y he visto que la palabra es esta de aquí arriba. En caracteres griegos, eleite. Leído en español sería aquí abajo, que sería eleite, y eso significa tener compasión. Los que venís de la Iglesia Católica, os acordáis que cuando era la misa en latín, y dentro de la misa en latín se introducía una plegaria en griego que era Kyrie eleison, y eso se repetía algunas veces. Pues Kyrie eleison significa tener, Señor, ten piedad. Pues la palabra eleite dice tener piedad, tener compasión. Así que en la carta de Judas nos dice: de los que dudan, tener compasión, tener misericordia, porque es fácil algunas veces juzgar y condenar. Dice: oh, esa persona está llena de dudas, esa no tiene las cosas claras, pero dice que tengamos compasión. Y también lo que dice la versión Reina Valera: convencedlos. Pues nosotros con los argumentos de la fe pues podemos convencerlo. Está ahí esa expresión: a los que dudan, o con los que dudan, tener compasión de ellos. Y muchas veces no es solamente una lucha que dura un trasnoche, sino que algunos se pasan dudando toda la vida. Y esto realmente es algo ya que preocupa. Pues quiero decir también que la persona que duda es porque indaga en su fe, porque no se conforma con las cosas como aparentemente parecen, sino que él intenta, muchas veces equivocadamente, pero él intenta vivir libre de dudas, porque la duda, si se prolonga mucho tiempo, viene a debilitar. Ahora nosotros tenemos que pensar que algunos conocemos la fe desde hace muchos años y a veces tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar también los que conocen la fe desde hace menos tiempo, como las pasó Job. Job era un hombre de fe, sin embargo tuvo pruebas, en algunos momentos llegó a tener pues una lucha interna. En Lucas capítulo 8, versículos del 5 al 15, dice que el sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla en parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús dijo: el que tiene oídos, oiga. Bueno, pues sus discípulos le preguntaban que qué quería decir, y él le respondió claramente pues todas estas cosas. Pues la semilla que cae en tierra buena, la semilla que cae en lo que significa, y no voy a pararme ahora a analizar la parábola porque todos la conocemos y todos sabemos el significado. Pero a veces el sembrador sembró, y la semilla cayó en distintas tierras. Algunos llegaron las dudas y abandonaron. Pero no es el caso que yo quiero esta noche tratar con vosotros, sino el caso es cómo los creyentes tenemos que superar esa duda, cómo los creyentes tenemos que luchar contra esa duda y a dónde tenemos que agarrarnos. Sabemos que a veces la duda viene en un tiempo de tribulación, viene en un tiempo de lucha. Dice en Romanos capítulo 5, los versículos 3 y 4, y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado significa esperanza. Así que en las tribulaciones, en esos momentos donde tenemos luchas, también nos llegan las dudas, pero dice que tenemos que gloriarnos en ellas, tenemos que decir, esto es cosa del Señor, sabiendo que esta tribulación nos va a reportar más paciencia, y esa paciencia nos va a llevar a un carácter ya probado, y el carácter probado nos va a llevar a más esperanza. En Santiago, capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Así que las dudas más significativas pues suelen venir cuando somos más jóvenes, cuando somos, calculan los especialistas que sobre 20, 35 años, pero no podemos considerarlo como algo malo, porque todos tenemos que considerar que las verdades que defendemos podrían estar equivocadas, pero si indagamos en la duda y indagamos en la palabra de Dios y nos dejamos llevar por su Espíritu Santo, produce una fe más fuerte, porque nos agarramos fuertemente a nuestras creencias, a nuestra convicción, y vamos a ir al grano, porque tenemos que aprender a vivir con ciertas preguntas, con ciertos interrogantes. Nosotros queremos respuesta para todo. ¿Y el Señor por qué hizo esto así? ¿Y el Señor por qué? Bueno, el Señor nos ha revelado lo que tenemos que saber. Queremos comprender las cosas completamente antes, incluso de comprometernos con Dios. Hay personas que están en el camino, están buscando al Señor, pero quieren conocer muchas cosas antes de dar el paso. Y aquí ocurre todo lo contrario. El paso tiene que ser de fe. El paso tiene que ser darlo al Señor con todas las consecuencias, y con todas las dudas que tengas, y con todas las preguntas que tengas aún sin resolver. ¿Sabéis por qué? Porque en Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Es decir, que desde el principio en Deuteronomio está estableciendo que hay cosas secretas que solamente Dios las puede gestionar. Nosotros no podemos entenderlas. Nosotros no podemos indagar en cosas que no nos han sido reveladas. En la carta de Pablo a los Corintios, y nos vamos a las cosas principales ya de la fe, dice, porque yo, dice en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 15, versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Es esto una revelación? Sí. ¿Tiene alguna duda? No, no tiene dudas. Esto es firme. Muchos de nosotros podemos dudar de cuestiones secundarias. Pues hay quien establece unos verdaderos debates en cómo creó Dios al mundo, o cómo van a ser los detalles de la vuelta del Señor Jesucristo a recoger a su iglesia. Muchos temas en la fe cristiana pues ha habido desacuerdos durante siglos, desacuerdos que han sido legítimos, y todo el cristianismo verdadero siempre ha estado de acuerdo en una cosa, acerca de Cristo y lo que hizo Cristo. Las demás cosas pueden someterse a estudios, pero las cosas de Cristo y las cosas que hizo Cristo están fuera de toda duda. Así que tenemos que acostumbrarnos a vivir con la fe que ya se nos ha dado, porque la duda no es incredulidad. La duda es, como decía al principio, es el puente que une la fe presente que tenemos ahora con lo que debe ser la fe perfecta. Y ese puente va a permanecer ahí. Ese puente va a permanecer ahí hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga a recoger a su iglesia. Cuando atravesamos una crisis no vemos las cosas así. La duda entra a veces e infecta, contamina nuestras vidas, y esto en un nivel consciente podemos interpretarlo como que nuestra fe es floja y nosotros mismos nos torturamos, digámoslo así, creyendo que no tenemos fe, que todas estas cosas nos pasan porque no hemos profundizado suficiente en la fe. Bueno, pues no es así, porque esa fe
esas dudas pueden llevarnos a indagar sobre la fe y reforzar todo nuestro fundamento en la palabra. Así que es importante que aquellos que están o los que estamos padeciendo algún tipo de duda, no permitamos que esas dudas nos lleven a vivir como personas que no creen. De ninguna manera debemos permitir eso. Aún con nuestra duda nosotros debemos seguir viviendo como creyentes, viviendo como hijos de Dios. Y hay que animar a los que dudan. Es decir, no pasa nada. Sigue viviendo como un cristiano. Arrepiéntete, cree en el Evangelio a pie juntillas. Y a veces puede ser que no te sientas identificado completamente, que tengas dudas, que tengas preguntas, pero anima a todos aquellos que dudan a seguir viviendo como cristianos, porque son cristianos, que le está asaltando la duda en un momento de sus vidas. Decía un creyente: duda de tus dudas. ¿Y esto qué es? Duda de tus dudas. ¿Por qué tengo yo que cederle a la duda más espacio que a mi fe? Yo tengo que comparar cuáles son mis dudas, esta y esta. ¿Cuál es mi fe? Esta y esta. Seguramente tengo muchos más puntos en lo que es mi fe que lo que son mis dudas. Y ya digo, las dudas secundarias, las dudas que no afectan a la salvación, son dudas ahí que ha habido siempre en la Iglesia, que ha habido posturas de una manera o de otra, pero que no afectan a nuestra salvación. Lo importante, Cristo, lo que hizo Cristo, cómo quiere Cristo que vivamos, cómo somos discípulos de Cristo, cómo se ha producido el nuevo nacimiento en nosotros, cómo debemos andar como cristianos y pensando que un día el Señor Jesucristo volverá a recoger a su Iglesia y que resucitó de entre los muertos. Son doctrinas fundamentales que ahí no puede caber ningún género de duda. Así que tenemos que valorar cuál es nuestra fe y cuáles son nuestras dudas. Y veréis cómo los puntos de la fe ganan siempre al punto de la duda. Así que no te amargues la vida, o no se turbe tu corazón, como diría la palabra. Pero debemos aprender que nuestra fe nunca va a ser derrotada. Si somos del Señor, naturalmente. Pero hay también algo que nosotros podemos hacer para que esas dudas se diluyan, para que esas dudas desaparezcan de nuestra vida. ¿Y sabéis cuál es? Vencer al pecado en nuestra vida. Mientras demos alojamiento al pecado en nuestra vida, mientras pensemos que el pecado pues está ahí y convivimos con él, mientras pensemos esas cosas, vamos a tener siempre esa duda. Entonces, ¿cuál es la solución? Confiesa tus pecados, deja de pecar. ¿Qué otros problemas tienes? Pues vamos a ponerlo delante del Señor y pídele al Señor más fe. Pídele al Señor más fe. Yo sé que a veces la duda es más complicada que todo esto que estoy diciendo, pero son unas normas básicas para que podamos irnos entendiendo. Una cosa está clara. Evidentemente todos somos pecadores. Ahora bien, hay algunos pecados que cambian o que dan un giro a nuestra mente o que pueden causar un daño o un cambio de mentalidad, como dicen los expertos, una cosmovisión, es decir, nuestra visión del mundo. Es decir, si nosotros empezamos a justificar pecados, estaremos cada día metiéndonos más en el pozo de la duda. Voy a poner un ejemplo. El Señor dice claramente: no dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. Y yo pienso que esto no es tan importante. Yo pienso que esto se refiere a ciertos momentos, pero que yo a lo mejor atravieso circunstancias en mi vida y no hace falta que me reúna. Bueno, pues me van a venir muchas más dudas que cuando estoy aferrado a la Iglesia. Intento justificar un pecado. Yo intento justificar el pecado, dice el Señor en su ley: no robarás. Y dice, bueno, pero si hago alguna trampilla que otra, tampoco pasa nada. Empiezo a familiarizarme con eso, a justificar eso. Entonces van a venir dudas a mi corazón.
Y no digo ya de pecados que la sociedad hoy en día, todos sabemos cuáles son, acepta como normales, y nosotros tenemos que agarrarnos a la Biblia y no reinterpretarla, sino decir que eso que la sociedad está proclamando hoy en día con tanta insistencia es pecado. Si nosotros convivimos con eso, lo familiarizamos, reinterpretamos la Biblia de nuestra manera, de decir, bueno, pues no es tan malo, si es que cada uno es como cada uno y cada uno tiene libertad con su cuerpo para hacer lo que quiera. Todos sabéis a qué me estoy refiriendo. Se nos forma entonces un esquema mental que puede corromper todas las otras cosas que tenemos firmemente arraigadas por medio de la fe. Así que el hecho principal para vencer la duda es aferrarse a la palabra y no justificar el pecado. ¿Hay alguna cosa que debemos hacer? Pues es esa. Necesitamos hacernos preguntas para reforzar. Y una de las preguntas es si podría haber algún pecado que está causando esa duda en mí. Si la respuesta es no, y puede identificar en mente alguna cosa como la causa, pues no fuerces el tema, no sigas indagando por ahí. Pero si aparece la respuesta sí, vamos a ver por qué te viene esa duda. Hay, dice un comentarista, que hay dos tipos de personas que dudan. Los primeros están caminando lejos de Dios y creen que están encontrando la libertad. Es decir, creen que se han liberado del yugo de Dios, del yugo de la Iglesia. Creen que, bueno, pues para ellos ya eso no tiene importancia y creen que están encontrando. Otros sienten que están caminando fuera de la fe. Y eso les causa tristeza, porque creen que esas dudas es que lo están alejando de la fe. Y van al Señor gritando que les ayude. Generalmente, los que hacen eso, los que vuelven al Señor y le dicen como aquellos discípulos, Señor, creo, auméntame la fe, van a ir desapareciendo muchas dudas. Podemos vivir, como dije antes, en la duda. Se nos pueden plantear dudas, pero no permitamos que sean una duda permanente en nuestra vida, que nos impida realizar las cosas que el Señor quiere para nosotros. Tenemos que compadecernos y tener misericordia de los que dudan, no juzgarlos, sino ayudarles, como dice también la versión Reina Valera, convencerlos con los argumentos de la palabra de la fe. Debemos tener compasión de los que dudan y no te preocupes por esa duda, si es una duda esporádica, si es una duda pasajera. Sopesa siempre los puntos de tu duda y sopesa por otro lado los puntos de tu fe. Verás como tu fe ganará a todas las dudas. Y el Señor Jesucristo nos dice claramente, no desampararé ni os dejaré. Él nos da la fe. Dice también el apóstol, si alguno tiene falta de fe o de sabiduría, pídala. Pero sobre todo, vencer al pecado en nuestra vida. No intentar justificar el pecado. Si tengo un pecado y lo estoy viviendo en mis carnes, no dale cauce, sino inmediatamente acudir al Señor a confesarlo. O acudir a ayuda a los hermanos, a hermanos de más experiencia que te puedan indicar. Y ya digo que la duda no es algo por lo que tengamos que avergonzarnos, pero sí es algo que nos llama a reflexionar sobre nuestra fe. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche.